Imaginen, imagínense que los drogo y de pronto todos comparten mi perspectiva de la política. Sobre el aborto, el cambio climático, la manera de combatir el coronavirus. Sería increíble, ¿no? Pero nos sentiríamos mal, me imagino. O al menos la mayoría de la gente se sentiría mal. ¿Por qué? Porque cuando queremos cambiar la opinión de alguien, no queremos manipularlos. Queremos convencerlos. Convencer a nuestros oponentes, pero con razones, no con amenazas. Entonces, debemos preguntarnos cuáles razones son las que debemos utilizar para convencer, o qué razones son las válidas para convencer a alguien. Y ahí nos damos cuenta que en realidad no lo sabemos. ¿Qué razones son las que debemos utilizar? ¿Qué razones son las buenas, las válidas para convencer a alguien? Pues bueno, hay un filósofo muy bueno que se llama Michael Lynch, y él dice que el tipo de razonamiento que debemos utilizar siempre para convencer a los demás es aquel que emerge de una concepción científica, no de una concepción religiosa, no de una concepción tradicional. Lo importante, según Lynch, no es que estemos divididos en nuestros valores morales, o que tengamos discusiones sobre lo que debemos hacer o no hacer, sino lo importante, lo verdaderamente importante es que no estamos de acuerdo sobre el tipo de racionalidad que fundamenta nuestra argumentación. Entonces, cuando, por ejemplo, discutimos sobre política, en realidad siempre estamos discutiendo sobre qué hacer, sobre cómo combatir el coronavirus, sobre qué políticas adoptar para combatir la pobreza. Pero antes que eso, debemos saber cuáles son los hechos. Y para saber cuáles son los hechos, debemos ponernos de acuerdo en saber qué metodología vamos a utilizar para extraer los hechos. Y esa discusión es una discusión sobre qué tipo de racionalidad es la que consideramos válida. El problema es que cuando los debates llegan a este punto, parece imposible resolverlos, porque es difícil dar razones para defender tus estándares de racionalidad sin asumir lo que quieres defender. Es decir, no puedes utilizar la ciencia para defender la ciencia o la religión para defender la religión. Entonces, ¿cómo vamos a decidir quién es razonable y quién no? Si no sabemos ni siquiera qué es la racionalidad, o no nos podemos poner de acuerdo sobre qué es la racionalidad. ¿Y cómo vamos a iniciar un diálogo con otras personas diferentes si no podemos intercambiar argumentos razonables con ellos? Así parece que esto implica que la sociedad civil necesita una moneda corriente con la que pueda intercambiar sus diálogos. Y esa moneda corriente la tenemos que estipular. Tenemos que ponernos de acuerdo antes de iniciar una conversación, una argumentación, sobre cuál moneda corriente vamos a utilizar. Bueno, Michael Lynch dice que esa moneda de intercambio debe estar fundada en principios de una concepción de racionalidad científica en el sentido amplio. Y no lo dice porque crea que sí lo cree, yo también lo creo, que una racionalidad fundada en principios de una concepción de racionalidad científica en el sentido amplio sea más probable que nos lleve a la verdad, o nos acerque a la verdad, o a los hechos, más bien. Sino porque también nos conviene, como seres humanos, porque éticamente también es conveniente, no solo porque epistemológicamente sea conveniente. No es porque esos principios sean más atinados, que sí lo son, pero es porque esos principios en el debate público nos van a ayudar a respetar más la autonomía, a respetar más la democracia y utilizar otro tipo de principios, como serían los de la religión o la tradición de algunas sociedades. Entonces, imagínense que vamos a ir a una tierra paralela. Sabemos que en esta tierra paralela las cosas son idénticas a esta tierra, que también hay playas, hay selvas, todo es igual, pero no sabemos cómo es su sistema de gobierno. Sabemos que son humanos, que son racionales. No sabemos cuántas razas hay, ni a qué raza vamos a pertenecer nosotros, ni qué es lo que se paga más en esa tierra, qué tipo de trabajo es el más remunerado, ni qué tipo de trabajo es el menos remunerado. Entonces, nosotros antes de emprender el viaje a esa tierra paralela,
deberíamos preguntarnos qué principios vamos a utilizar en el debate público cuando dialoguemos con esos habitantes. Deberíamos preguntarnos si deberíamos utilizar los principios de nuestra religión, los principios de cierta tradición o de otra tradición, o más bien principios que compartamos todos los seres humanos, en principios que se desprendan de ver el ambiente, de pensar lógicamente sobre el ambiente, incluso si esos principios no resultaran tan atinados, porque al menos sabríamos que con esos métodos y principios estaríamos involucrando a los demás, los estaríamos considerando y sabríamos que tendríamos altas posibilidades de compartirlos con los de la Tierra paralela. Entonces, esto que nos dice Lynch parece muy trivial. Parece que todo el mundo aceptamos que la racionalidad científica, entendida en un sentido amplio, es la que debería guiarnos, pero no es así. En el debate público muchas veces se apela a la autoridad o a las tradiciones para guiar nuestras políticas públicas. Y eso es un problema, según Lynch, porque todos estamos en el mismo barco. Y para tomar decisiones deberíamos guiarnos por los principios que nos involucren a todos y a cada uno de nosotros. Incluso si esos principios resultaran equivocados, porque es cierto que se han elaborado exámenes para medir qué tan racionales somos individualmente, y como individuos muchas veces fracasamos, tenemos muchos prejuicios, incluso juicios precognitivos, somos malos razonadores. Pero eso no quiere decir que nuestras instituciones no deban estar guiadas por la razón, porque aunque a nivel individual seamos malos razonadores, eso no implica que debamos serlo a nivel social ni a nivel institucional. Necesitamos hacer instituciones públicas que promuevan el intercambio de lo que Kant llamó razones públicas. Las instituciones deben ayudarnos a superar nuestras limitaciones personales. Apelar a la razón cuando discutimos con los demás y no a la religión, ni a las tradiciones, ni a la autoridad, ni a la amenaza, ni al insulto, es tratarlos como adultos, no como niños. Entonces, este autor dice que tenemos la responsabilidad de siempre apelar a la razón cuando discutimos con los demás. Que si vemos las cosas de otra manera, entonces corremos el peligro de ver a los demás como enemigos, a los cuales hay que manipular e incluso eliminar a veces para convencerlos o para quitarnos de encima a las personas que no piensan como nosotros. Y pues bueno, eso es todo por hoy, amigos de Infocracia. Espero que les haya gustado el video. Díganos qué opinan de este tema, denle like y suscríbanse al canal. Compartan el video, amigos de Infocracia. Si les gustó, no tienen idea de cuánto les va a gustar el siguiente. Gracias y hasta la próxima. Encontrarás temas misceláneos e información de los periódicos más importantes del mundo. Subiremos un video diariamente. Hasta la próxima. No te despegues de Estilocracia.